¿Se visualiza? Sí, doctor, se logra visualizar. Excelente. Correcto. Muy bien. Ante todo, muy buenas noches con todos los discentes. Como bien ya la presentadora de alguna forma ha dado cuenta de que yo vengo laborando en la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de acá del Distrito Fiscal de Ayacucho. Y en adición a nuestras funciones, vemos casos de delito de trata de personas en esta jurisdicción, todo lo que comprende lo que es el BRAE y también la parte del sur, todo lo que es Puquio, Coracora, Pausa, donde se ve pues con mayor incidencia estos casos de trata de personas. Sabemos perfectamente que el delito de trata de personas es un delito grave en el sentido de que se afecta la dignidad de un ser humano, y en ello es que nosotros venimos trabajando de manera coordinada, conjuntamente con el equipo de la Policía Nacional del Perú, y aparte dentro de la institución, para poder tratar con las víctimas, es importante el apoyo de UDAVIT, que es la unidad de víctimas, donde pues hacen el abordaje en el momento del rescate, pero todo eso vamos a hablar más adelante. Hacemos una introducción general para más o menos ir entendiendo. Y igual trabajamos con los médicos legistas, ello en aras de poder determinar si existe alguna vulnerabilidad de las víctimas, dependiendo de que si se trata de víctimas mayores de edad o menores de edad. Muy bien, eh, con este preámbulo vamos a dar inicio a, a este tema del análisis de los casos concretos. Es importante para poder analizar los casos conocer o entender el tipo penal y luego vemos el análisis de los casos. Así de manera muy rápida vamos a ir tocando para ver cómo es que el Perú está pues adscrito a diferentes convenios internacionales, y para la lucha con respecto al delito de trata de personas se han celebrado diferentes convenios desde el año 1921 a 1949. Se han firmado 3 convenios. Estos 3 convenios de alguna forma no han sido, no han formado parte de la base legal para efectos de que el Perú pueda pues legislar lo que es el delito de trata de personas. Sabemos que recién se tipifica el delito de trata de personas ya posterior a lo que es el protocolo de Palermo, que se ha celebrado en el año 2000, allá en Palermo, el protocolo para prevenir, es así el nombre completo, protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Este protocolo es fundamental, vamos a tener en cuenta, para poder ver cómo es que este protocolo influye en la legislación peruana, y nosotros como parte de estos tratados internacionales hemos tenido o nos hemos visto obligados a legislar de acuerdo a los parámetros fijados por el protocolo. Muy bien, si nosotros vamos a ver cómo es que ha trascendido en la legislación peruana en relación a la tipificación de este delito de trata de personas, inicialmente con la entrada en vigencia del Código Penal de 1991, no se contemplaba todavía el delito de trata de personas, sino simplemente el delito de proxenetismo, que más o menos hacía referencia pues el tema de promoción o facilitación de las personas, tanto en el transporte o el traslado dentro o fuera de la República. Entonces, ahí había un elemento de trascendencia interna que era pues con la finalidad de prostitución. Entonces, esta regulación no, de alguna forma, pues era diminuta para poder luchar realmente contra el flagelo que es el delito de trata de personas, porque no alcanzaba realmente a lo que es
las conductas de captación, transporte, traslado, lo que es la retención. Y más adelante, ya en el año 2004, sabemos pues que el protocolo se ha celebrado en el año 2000. En el año 2004, lo único que se ha hecho es incrementar esa finalidad, no solamente para la prostitución, sino ya explotación sexual. En el año 2007, en esta parte, es que se introduce por primera vez el delito de trata de personas, entendiendo de que el bien jurídico protegido en ese entonces era la libertad. Entonces, esta legislación, esta tipificación del delito de trata de personas en el artículo 153, no recogía los parámetros que exigía el protocolo de Palermo. Entonces, vemos nosotros que la trata de personas en ese tiempo, en el año 2007, solamente se tipificaba las conductas de promoción, favorecimiento y financiamiento, cuando la definición en realidad de protocolo de Palermo estaba más concentrado en las conductas o en el comportamiento de la captación, el transporte, el traslado, entre otros, y la finalidad, ¿no es cierto? Bueno, en este caso el medio, inclusive en el protocolo de Palermo se señala pues los medios de amenaza, el uso de la fuerza física, el engaño, entre otros, ¿no? El abuso de poder y la situación de vulnerabilidad, que eso es lo que realmente posteriormente recoge nuestra legislación y las fines de explotación, y es más, habla pues con respecto a que si se trata de un niño, no se requiere acreditar los medios y tampoco se valora el consentimiento, e incluso define de que niño es personas menores de 18 años. Entonces, este protocolo de Palermo es que sirve en realidad para poder en el año 2014 tipificar el delito de trata de personas, pero todavía no se mantenía la estructura que exigía este protocolo. Si nosotros vemos ya en el año 2021, el 30 de marzo, a través de esta ley 31.146, lo que se hace es pues definir realmente el bien jurídico protegido y es por eso que se hace una reubicación del artículo 153 al artículo 129A. Habíamos indicado de que el artículo 153 estaba ubicado dentro del capítulo que afecta como bien jurídico la libertad, y mientras que el artículo 129A, con mejor técnica legislativa, se ubica en lo que es delitos que afectan la dignidad humana. Entonces, por eso que ahora estamos ya contemplando como bien jurídico protegido la dignidad del ser humano. Así rápidamente, esto es el artículo 129A, trata de personas, así conforme se ha recogido. No lo vamos a explicar porque ya sabemos perfectamente que esto lo encontramos en el artículo 129A. Lo que sí vamos a avanzar es esto, que es importante para luego analizar los casos. Si nosotros vemos el artículo 129A, la estructura típica siempre va a conllevar de que se cumplan estos tres presupuestos. Primero, están contempladas las conductas a través del cual se puede cometer el delito de trata de personas. Entre ellos se ha señalado que hay 6 conductas. La conducta de captación, la conducta del transporte, traslado, acogida, recepción y retención. Cualquiera de estas conductas puede cometer cualquier persona. Puede ser una sola persona que cometa todas las conductas, desde la captación hasta la retención, o puede cometer diferentes personas. Puede uno cometer la captación, otro puede ser el transporte, otro puede ser la acogida y otro encargado de la retención, indistintamente. Podría serlo. Entonces, lo importante es que cometan estos delitos y que haya pues dolo, ¿no? No se puede cometer este delito de otra manera, sino de manera dolosa. Y los medios que se
tienen en cuenta para la comisión de este delito es puede ser a través de la violencia, amenaza, puede ser privación de la libertad, fraude, engaño, abuso de poder, abuso de situación de vulnerabilidad, entre otros. Entonces, estos medios son los que van a permitir cometer las conductas, ya sea la captación, transporte o traslado, a través de estos medios. Y la finalidad es la explotación. Lo que tenemos que tener en cuenta es que esto es un delito de peligro abstracto, es decir, de que no se requiere que se materialice la finalidad para cometerse el delito. Si, por ejemplo, nosotros más adelante vamos a ver el Acuerdo Plenario 06-2019, donde establece pues que hay un concurso de delitos cuando ya se materializa esa finalidad. Entonces, como es un delito de peligro abstracto, esto se materializa solamente cuando el agente, ¿no es cierto? Pongamos, por ejemplo, la conducta de captación a través de engaño, ¿no es cierto? Capta a una persona, ello con la finalidad de que esto en un futuro próximo pueda ser explotado, ya sea sexualmente o laboralmente, entre otras finalidades que están establecidas. Entonces, no se requiere que se cumpla la finalidad de explotación. Aparte de ello, es que se ha tipificado, ¿no es cierto?, de manera independiente las conductas de promoción, favorecimiento y financiamiento, y que estas conductas de promoción, favorecimiento y financiamiento también son sancionados con una misma pena de las que cometen el delito de trata de personas. Entonces, yo me pregunto, si una persona, ¿no es cierto?, Juan, ya para las que conocemos el BRAE, vemos pues que en diferentes poblados, ya sea en Santa Rosa o de repente en el mismo distrito de Pichari o entre otros centros poblados, vamos a encontrar un conjunto, una gran cantidad de bares o fachadas de bares, porque en realidad no son bares, sino tienen fachada de bares donde mujeres prestan servicios sexuales. Y estas mujeres son trasladadas o transportadas de diferentes lugares del país. Entonces, si encontramos nosotros en los operativos, si nosotros encontramos en los operativos a estas personas prestando servicios sexuales en estos bares, ¿qué delito estarían cometiendo? Si esta, por ejemplo, pongámonos de que esta mujer ha sido pues llevada desde Satipo con engaño de que iba a trabajar en un restaurante y finalmente cuando llegan al lugar se dan cuenta de que no es un restaurante, sino un bar. Una vez que llegan ahí, lo retienen y le dicen pues de que en realidad va a trabajar no como mesera, sino como dama de compañía y que si es que y si el cliente o el parroquiano solicita de tener relaciones sexuales, acepte ella y si es que va a salir a prestar servicio va a tener que pagar un monto para poder salir del lugar. Entonces, ella se ve obligado a prestar servicios sexuales porque ha sido pues desarraigada y es obligada a permanecer ahí porque hay una retención y luego presta servicios sexuales durante un tiempo determinado. ¿Qué delito estaríamos hablando que está cometiendo esta persona? A ver, ¿alguien se atreve a comentar? Con confianza, vamos, hay que participar sin temor a equivocarnos. Estamos dispuestos a aclarar si es que hay alguna duda. Vamos avanzando con el tema de la conducta. Habíamos hablado pues que la conducta eran 6: la captación, el transporte, el traslado, la acogida, la recepción y la retención. Cada una de estas conductas es independiente una de la otra. La captación es el inicio de este eslabón del delito de trata de personas, que normalmente pues se inicia a través de diferentes medios, ¿no?
Si nosotros vemos, el medio más utilizado es el engaño, y a través de ofrecimientos, de ofertas de trabajo, y con una buena remuneración, y que finalmente esta persona, al escuchar este ofrecimiento, se desarraiga de su lugar y se ve pues en la necesidad de viajar desde su lugar de domicilio, desde su lugar de origen, a otro lugar, donde supuestamente se le ha ofrecido trabajar. Nosotros hemos tenido casos de las que han sido captadas en Huamanga con estos engaños y fueron llevados pues a Puerto Maldonado, a Madre de Dios, donde han sido pues explotadas sexualmente en estos lugares donde se ejerce la minería ilegal, donde hay campamentos, y a lo largo de esto, o sea, estos delitos de minería ilegal aparejado traen otros delitos, ¿no? Y entre ellos está pues el delito de trata de personas. Y hay grandes cantidades de locales, de bares, donde están pues estas jovencitas prestando servicios sexuales, y la gran mayoría, por no decir todos, es que son personas foráneas, no son del lugar, son de diferentes partes del país. Entonces, ¿qué pasa ahí? Ha habido una captación a un inicio, no es que el tratante desde un inicio le dice que va a ir a prestar servicios sexuales o va a hacer la labor de ama de compañía, sino utiliza otros medios para poder de alguna forma pues transportar desde su lugar de origen a otro lugar. Entonces ahí luego viene el segundo eslabón, el transporte, ¿no? El transporte significa pues el trasladar, no, el llevar a una persona o movilizar de un lugar a otro. Mucho se confunde entre el transporte y traslado, pareciera que tuviera un mismo significado, pero ya se ha esclarecido ello, en el sentido de que el traslado es distinto al transporte. En el traslado hay una transferencia del control, del poder de una persona a otra. Es decir, que si el tratante, no en todas este eslabón se cumple, es decir, de que el tratante, ¿no es cierto?, ya luego de haber captado, haber transportado hasta un determinado lugar, y luego le transfiere ese poder sobre esta víctima a otra persona para que esta persona pueda transportar desde ese lugar hasta el destino final. Y las acogidas son lugares de residencias de manera temporal o por un breve periodo en el transcurso desde el lugar de origen, ¿no es cierto?, desde el lugar de origen al lugar donde va a ser finalmente explotada sexualmente. Entonces, esa es la parte de la acogida, es decir, darle cierta, eh, podríamos decir, un hospedaje o acogida temporal por un breve término mientras dure el transporte de esta víctima. Mientras que la recepción ya es al final del eslabón, donde la persona que se encarga de recibir a la víctima para que finalmente sea transportada al lugar de retención. El lugar de retención es el lugar donde ya se priva la libertad o se mantiene el lugar donde va a ser explotada la víctima en ese lugar. Entonces, es todo el eslabón que se debe cumplir. No se debe cumplir todas, lógicamente, puede ser una parte, pero el hecho como son independientes, si se materializa la conducta de captación, donde hay un comportamiento doloso, todos ellos, estos comportamientos, los agentes tienen que realizar pues claramente con el conocimiento, ¿no es cierto?, y voluntad de que la víctima va a ser finalmente explotada. Entonces, si una persona desconoce sobre ello, no podría cometer el delito de trata de personas. Por ejemplo, acogida, podríamos ver pues que en el transcurso del transporte, si es desde Ayacucho hasta Madre de Dios, la víctima conjuntamente con el tratante van a tener que descansar en algún momento
y podrían ellos alquilar una habitación. Eso no quiere decir que la persona que alquila está acogiendo a la víctima, porque esta persona desconoce de que va a ser pues explotada finalmente. Entonces sería una conducta neutra. Por tanto, para que cometa la persona que acoge el delito de, mejor dicho, la conducta de acogida en la modalidad de trata de personas, tiene que tener pleno conocimiento de que la víctima va a ser pues explotada sexualmente. No sé si hay alguna pregunta, me gustaría que participen. Voy a un ratito conectar mi laptop, por favor, un segundito. Por acá. Muy bien. Si hay alguna pregunta, ¿ninguna? Bien. Con respecto a los medios, habíamos hablado de que hay diferentes medios que se pueden cometer esta conducta. La mayoría, y en gran parte, es el fraude o engaño, y luego secundado más o menos por la violencia o la amenaza, ¿no? Y luego finalmente está la privación de libertad o concesión o recepción de pagos. La violencia se entiende pues como el ejercicio de una fuerza física para poder doblegar una voluntad. La amenaza es la comunicación, puede ser directa o indirecta, de un mal, que esto tenga una entidad suficiente para doblegar la voluntad igual, ¿no? De la víctima. El fraude o engaño es hacer una simulación, ¿no es cierto?, de una realidad capaz de poder pues incurrir en error a la víctima, mientras que la privación de la libertad consiste pues en afectar el derecho a la libertad a través de diferentes actos para que esta persona no pueda transitar libremente en el territorio peruano. El concepción o recepción de pagos es el ofrecimiento de una dádiva de un dinero a los familiares para que las víctimas sean entregadas a los tratantes. Y el abuso de poder o de situación de vulnerabilidad, que también es importante esta, porque en este caso el tratante se aprovecha de esta condición de vulnerabilidad, y la condición de vulnerabilidad está referido pues a que puede ser diferentes factores, ¿no? Ya puede ser, por ejemplo, una posición de pobreza extrema, puede estar la víctima en estado de abandono, puede ser que no tenga una adecuada educación, o de repente es foráneo, como en este caso vemos pues que hay muchos personas que han migrado al país de Venezuela, y estas se encuentran en una situación de vulnerabilidad y que pueden ser aprovechados estas condiciones por los tratantes. Entonces, estos medios son utilizados para cometer esas conductas, y finalmente esto es la finalidad, ¿no es cierto? Lo que es la explotación. Y el Código Penal establece pues que por explotación tiene una concepción bastante amplia, tanto la explotación sexual, la explotación laboral, se entiende por venta de niños, por tráfico de órganos, la mendicidad, entre otros. Entonces, eso es la finalidad. Y esta finalidad, como vemos, es un elemento del tipo, ¿no es cierto?, que es de trascendencia interna. Lo importante aquí, este acuerdo plenario 06-2019, lo que ha hecho es, de alguna forma, orientar algunos aspectos que estaban, pues, en el vacío, y aparte de ello, no había una interpretación correcta por parte de los magistrados, y esto hace que se haga una correcta interpretación del tipo penal. ¿Y qué es lo que dice este acuerdo plenario? Entre ellos, refiere pues de que, uno de ellos refiere de que para poder cometer el delito de trata de personas, dice, no es necesario el desarraigo del lugar de origen.
Es decir, habíamos hablado nosotros de que para desarraigar teníamos que pasar por la conducta del transporte, la acogida, la recepción y finalmente la retención. En este acuerdo plenario dice, no es necesario cometer todo eso para desarraigar, simplemente se puede, ¿no es cierto?, cometer el delito de trata de personas en el mismo lugar de origen. Entonces, ahí viene de que las personas no necesitan ser desarraigadas para ser víctimas del delito de trata. Entre otro dice, pues, que también que no se requiere que la amenaza tenga una entidad especial a la comparación del delito de violación sexual, sino simplemente dice que sea suficiente para quebrantar la voluntad de la víctima. Entonces habla con respecto a la entidad de la amenaza. ¿Cuál debe ser la entidad de esta amenaza? ¿No? Que debe ser solamente suficiente para quebrantar la víctima. Otro dice que la situación de vulnerabilidad, que son varias, reconocen de que esta situación de vulnerabilidad, entre ellos está la edad, el estado físico, el grado de instrucción, la dependencia económica, psicológica o laboral, dependencia a las drogas, situación irregular en el país, ¿no es cierto? Como hay muchos migrantes que no están pues en una situación regular, sino en una situación ilegal. Entonces también esto es una condición de vulnerabilidad que los tratantes aprovechan esta situación para poder captar. Entonces, y los medios, dice, para los actos de trata no requieren ser probados cuando se tratan de menores de 18 años. Habíamos dicho que si se habla de niños, estamos hablando de personas menores de 18 años. Y ahí también, de acuerdo conforme a la interpretación del protocolo de Palermo, este acuerdo plenario establece, pues, cuando habla de niños el Código Penal, se refiere a personas menores de 18 años. Entonces, no se requiere probar cuando se habla de víctimas menores de 18, no se requiere probar ninguno de los medios que hemos hablado. Y el consentimiento dice pues probar si ha habido consentimiento, no es totalmente impertinente trabajar esta parte del consentimiento, no es necesario acreditar o desacreditar el consentimiento para estar ante un delito de trata de personas. Y también con respecto a los mayores de edad, refieren pues si hay un consentimiento, ¿no es cierto?, por parte de la víctima, esta está viciada si es que hubiera habido alguno de los medios que hemos señalado. Y el bien jurídico, aquí en el 2019, antes de que la ley en la cual se establece que el bien jurídico protegido es la dignidad, ya en este acuerdo plenario se hablaba de que el bien jurídico protegido no era la libertad personal, sino era la dignidad de la persona. Y que finalmente habla también de que existe una desigualdad entre el tratante y la víctima. Esto es importante porque, fíjense, nosotros en un caso hemos tenido un juez que ha interpretado de la siguiente manera, de que era una persona, una víctima de 16 años, que estaba siendo pues explotada sexualmente en uno de esos bares de la zona del BRAE, y cuando nosotros la rescatamos, y a consideración nuestra, había flagrancia, y detenemos ahí a las personas que estaban explotándola, a esta menor. Y sabemos pues que ya más adelante vamos a hablar de que las declaraciones de las víctimas menores de edad se tienen que hacer en cámara Gesell. Y esto en calidad de prueba anticipada, y para ello se requiere pues cierto trámite, porque esto no se hace de noche a la mañana, sino hay ciertos protocolos y procedimientos que hay que cumplir, y que en el 48 horas que nos permite detener en flagrancia no íbamos a poder materializar lo que es la prueba anticipada, y solicitamos la detención judicial preliminar por el plazo de 7 días para que en ese plazo podamos trabajar con tranquilidad la prueba anticipada. Y llevamos la medida, pedimos, y el juez nos los niega diciendo de que en el control de flagrancia dice, no, acá no hay flagrancia. Y hace un análisis diciendo de que
la víctima tenía 16 años y por tanto tenía capacidad relativa de acuerdo al Código Civil, y que haciendo una comparación con lo que estipula el delito de violación sexual, refiere pues que el tipo penal contempla para menores de 14 años y las personas mayores de 14 años tienen capacidad para disponer de su sexualidad. Y estando ella, teniendo 16 años, haciendo una interpretación, dice pues, tendría ella capacidad para disponer y por tanto el hecho de haber sostenido relaciones sexuales de manera consentida, no estaríamos ante un delito de trata de personas. Y es más, entre el parroquiano y lógicamente la víctima hubo un consentimiento, ella a través de una dádiva o una prestación de dinero, pues ha permitido, ¿no es cierto?, mantener relaciones sexuales. Entonces, dijeron de que ahí no hay delito de trata de personas. No sé si alguien se atreve a cuestionar la posición del juez en ese sentido. No me dejen hablando solo, chicos. ¿Alguien? ¿Se me escucha? ¿Sí? Sí, doctor, se le escucha de manera correcta. Bien. Entonces, a nuestro parecer, totalmente errado la posición del juez, porque justamente en este acuerdo plenario habla pues de que hay una desigualdad entre el tratante y la víctima. Es decir, la relación que existe es desigual, desproporcional, porque la víctima está en una situación de vulnerabilidad, ya puede ser por la edad, ¿no es cierto? Puede ser por las condiciones de repente de educación, puede ser por un tema económico, entre otros factores que se puede entender que la víctima con el tratante nunca van a estar en igualdad de condiciones. Entonces, ese consentimiento que presta la víctima está viciado. Por tanto, no se puede hablar al igual que en un caso de violación sexual, por ejemplo, si una menor de 16 años tiene relaciones sexuales con su pareja, hay un consentimiento, hay una relación simétrica entre ambos, entre el varón y la mujer, y por tanto ese consentimiento no está viciado, y es ahí donde se entiende pues que no hay delito. Pero en este caso no podríamos entender de que la víctima ha consentido al tener 17 años, tiene capacidad de disponer de su sexualidad, ya no se habla de indemnidad, sino de libertad sexual, y ella en su libertad es que ha permitido y ha consentido tener relaciones sexuales con una persona, con un parroquiano. No se podría entender de esa manera porque justamente este acuerdo plenario y diferentes jurisprudencias han entablado de que las víctimas, esos consentimientos están viciados y por tanto no puede valorarse. Entonces, y también habla de que la trata de personas es un delito doloso y de tendencia interna trascendente. Importante porque la tendencia interna trascendente está en el fuero interno del tratante, de que ha captado y está a través de estos medios, es con la finalidad de explotar en un futuro próximo a la víctima. No tiene que materializarse la explotación sexual para estar ante un delito de trata de personas. Simplemente tiene que haber una intención, ¿no es cierto? Por eso es que es un delito de intención, de tendencia interna trascendente. Eh, También este acuerdo plenario habla pues con relación, por ejemplo, ¿qué pasa si una misma persona ha cometido todo este comportamiento de trata de personas, lo ha captado, lo ha transportado, lo ha cogido y finalmente lo ha retenido y luego lo ha explotado sexualmente? Estaríamos ante dos delitos, el delito de trata de personas hasta el momento de la retención, que es la última fase, y luego cuando ya se explota a esta menor, ya estaremos ante un delito de explotación sexual, lógicamente agravado, ¿por qué?
porque en esta parte del artículo 129c, en el inciso 6, si nosotros vamos a encontrar que contempla como una circunstancia agravante, ¿no es cierto?, de que la explotación sexual provenga del delito de trata de personas. Entonces, en este acuerdo plenario indican pues de que no podría haber un concurso real de delitos porque habría una doble valoración del injusto. Es decir, que en la parte de la explotación sexual agravada ya se está valorando el delito de trata de personas, porque la víctima proviene de este delito de trata de personas, por tanto ya se está valorando esta condición. Y no podría, dice, concurrir o haber un concurso real de delitos con el delito de trata de personas. Yo estoy completamente de acuerdo con eso, porque es un delito totalmente agravado el tema de explotación. Si nosotros vamos al artículo 129, C, vamos a ver que la pena mínima, en este caso, a ver, aquí está. El delito de trata de personas en sí, el tipo básico, es no menor de 8 ni mayor de 15. Y el delito de explotación sexual agravado, ¿no es cierto? Vamos a ver si se deriva es no menor de 20 ni mayor de 25. Ahora, si se trata de menor de edad, es no menor de 25. A ver, si es menor de edad, de niñas y niños adolescentes, aquí dice, no menor de 20 ni mayor de 30 años. Entonces es un delito gravísimo, gravísimo. Entonces ya en esta parte del tipo agravado estamos viendo pues de que ya se valora el delito de trata de personas. De igual forma, también podría cometerse este delito como integrante de una organización criminal y también está estipulado ya como un agravante específico del tipo agravado de haber actuado como integrante de una organización criminal. Entonces, no se podría, pues, valorar, por un lado, el artículo 317, ¿no es cierto?, que contempla el delito de crimen organizado, y luego, como concurso real, con el delito de explotación sexual, en su modalidad agravada como integrante de organización criminal. Ahí también existe ya una doble valoración del mismo injusto. Entonces, no hay un concurso real de delitos. Lo que sí hay un concurso real, ¿no es cierto?, es que si es que no hubiera dentro del tipo agravado específico este tipo penal que incluye ya sea el delito de trata de personas o como integrante de organización criminal. En ese caso sí podríamos ver de que habría un concurso real de delitos, pero en este caso no, porque ya hay una valoración y lo han considerado como una circunstancia agravante del tipo. Si nosotros vemos este recurso de nulidad de Madre de Dios 2349-2014, está totalmente desenfocado y salido de toda realidad de lo que hemos explicado. Pero vayamos, esto es cuando recién se había tipificado el tipo penal del delito de trata de personas, y ahí los magistrados han entendido que la explotación es un elemento del tipo penal. Nosotros explicamos que la explotación es otro tipo penal, no es parte del delito de trata de personas. Entonces, es un delito totalmente independiente. Pero aquí, en este recurso de nulidad de Madre de Dios, ellos consideran que es un elemento del tipo del delito de trata de menores. Y luego habla, pues, que el bien jurídico protegido aquí es la libertad personal. Y luego habla que la explotación laboral, fíjense, no solo debe considerarse las horas de trabajo,
Habemos pues que hay personas que trabajan 10, 12 horas, lo cual no es suficiente, dice, para que se configure la explotación, sino que ésta debe de agotar la fuerza física. Esta posición de la Corte Suprema ha sido corregido posteriormente con otras jurisprudencias, como vemos pues está completamente equivocado a lo que ya hemos explicado. Y en esta casación de Puno, lo que más o menos refiere es que el delito de trata de personas, ¿no es cierto?, es independiente de que con posterioridad se produzca una situación concreta de explotación. Entonces ya aquí estamos viendo de que hay dos tipos penales totalmente distintos. El delito de trata de personas, como un delito fin, y el delito de resultado, que es el delito de explotación sexual. Una vez que se materialice esa finalidad, ya estaríamos ante el delito de explotación sexual. Luego tenemos el recurso de nulidad, donde ya más o menos se van acercando a lo que era el bien jurídico protegido, que no era la libertad, sino más bien la dignidad humana. Del mismo parecer, el Tribunal Constitucional, allá en los años 2008, también hace una referencia de que la afectación del delito de trata de personas no solamente afectaba pues la libertad, dice, ¿no?, sino que habla de lo que es el ámbito espiritual, el ámbito psicológico, y más se acercaba a lo que era la dignidad del ser humano. Bueno, esto lo vamos a pasar. La revictimización, sabemos pues que en el delito de trata de personas, las víctimas no pueden ser pues entrevistados por cualquier persona. El primero en abordar a la víctima es el personal psicólogo de UDAVIT, que son personales calificados y especializados de tener el primer contacto con las víctimas, para evitar que la revictimización, porque anteriormente había un tema de morbo por parte de la policía y de repente también por parte del Ministerio Público, de que a las víctimas todo el mundo preguntaba y hacían declaraciones, ampliaciones, y venía, preguntaba uno, le preguntaba a otro, y es más, habían entrevistas informales y todo, ¿no? Había un tema de revictimización en la que las víctimas de alguna forma pues se veían afectadas psicológicamente. Entonces, ahora lo que se evita es esto de la revictimización. Es por ello que se ha visto pues que hay una declaración única de las víctimas y estas tienen que ser en cámara Gesell, la cual constituye pues una prueba anticipada. Se tiene que hacer a través de prueba anticipada. Cuando nosotros rescatamos a las víctimas, hay dos etapas, ¿no? Hay necesidades primarias que se agotan en una primera instancia, es decir, por ejemplo, cuando recién son rescatadas en el momento, lo que las víctimas necesitan es, por ejemplo, las necesidades básicas de supervivencia, como es alimentación, alojamiento, vestimenta, atención y tratamiento psicológico. Y luego, ya una vez superado todo eso, las víctimas buscan de alguna forma tener un proyecto de vida, es decir, ya buscan una capacitación laboral, buscan un trabajo, que se les eduque. Entonces, esto ya es parte del trabajo de reinserción de las víctimas hacia la sociedad y para ello se tiene que hacer un trabajo multidisciplinario. No es fácil porque la mayoría de las víctimas cuando son rescatadas, aparece el mamá o el papá y por un tema de facilismo, sin hacer un adecuado estudio de estas víctimas, se les entrega a los familiares y a la semana nuevamente estas víctimas vuelven al lugar donde han estado siendo tratadas. Pocas de ellas entienden lo que es el delito de trata de personas. Les comento un caso, por ejemplo, cuando nosotros intervenimos en la zona de Santa Rosa, allá por el distrito de La Mar, encontramos más o menos en una avenida 40 bares y que todo era normal, o sea, dentro de la ciudad
estaban ahí familias, niños, todos en las calles, y veían pues era como si eso era una actividad normal en el lugar. Y uno se queda sorprendido porque veía pues y habían jovencitas menores de edad, muchas de ellas entre 16, 17 años, y cuando hicimos el operativo, las rescatamos a ellas y ellas al entrevistarse con los psicólogos nos hicieron entender de que tenían esa libertad de poder ganarse la vida como de la mejor forma como ellos vean por conveniente. Y dijeron que nosotros éramos que estábamos afectando a esa libertad, porque ellos se sentían cómodas, se sentían contentas con la actividad que venían desarrollando y que ganaban pues una cierta cantidad de dinero y eso les permitía inclusive mantener a su familia y todo ello. Y que nosotros estábamos afectando esa actividad económica a través del cual ellos percibían ciertas ganancias. Entonces lo entendían de esa manera. Entonces se tiene que trabajar bastante en ellas de manera psicológica para que entiendan que son víctimas del delito de trata de personas y que estos tratantes los están cosificando, es decir, de que lo están utilizando como si fueran objetos sexuales para que de esa manera pues les genere cierta rentabilidad en estas actividades. Pero para eso hay que trabajar, no es un tema que se rescata y se devuelve inmediatamente. Entonces, se tiene que trabajar en las casas hogares, ¿no? Yo, como integrante de la comisión multisectorial a nivel regional, he propuesto al gobierno regional para que se hagan estas casas hogares donde pues estén de alguna forma implementadas con todo un equipo de profesionales multidisciplinarios que puedan trabajar realmente en estas víctimas para poder reinsertarlos a la sociedad. ¿Qué pasa si realmente hay un factor de vulnerabilidad como es los recursos económicos? Son personas de escasos recursos económicos, no tienen otra forma de generar sus ganancias. Entonces, ellos ya estar en este mundo, donde ellos han trabajado prestando servicios sexuales, es difícil de que ellos o sea, puedan cambiar de parecer y empezar pues un proyecto de vida totalmente distinta. Entonces, se necesita trabajar en ellos y también capacitarlos en cuanto una capacitación laboral, puedan reinsertarse en el trabajo o puedan educarlos, ¿no? Se pueda educar, entonces de esa manera ellos puedan pues sentirse útiles en la sociedad y puedan tener ingresos lícitos a través de actividades que de alguna forma puedan satisfacer eh, esos proyectos que todo ser humano tenemos. Y bueno, las medidas de protección se dictan. Estos son los factores de vulnerabilidad, abuso de una... Bueno, habíamos hablado ya de que normalmente los tratantes abusan de una situación de vulnerabilidad. Hay vulnerabilidad, hay 4 tipos: vulnerabilidad física, psicológica. Entre la vulnerabilidad física está pues diferentes. Podríamos entender, por ejemplo, en la edad, todo menor de 18 años se considera que son vulnerables por la edad. Otras personas pueden tener discapacidad física, desnutrición, de repente es una menor adolescente gestante o puede ser madre, puede haber sido víctima de violación sexual, en la vulneración psicológica igual, o sea, hay diferentes factores como lo que es la baja autoestima, la desvinculación familiar, precocidad sexual, ausencia de las figuras parentales, carencias afectivas, entre otras características, y la vulnerabilidad mental y antropológica. Estos factores de vulnerabilidad se tienen que acreditar si es que la persona o la víctima es mayor de edad. Cuando es menor de edad no es necesario acreditar el factor de vulnerabilidad, porque por el solo hecho de ser menor de edad, como estamos viendo, la edad en esta parte ya es un factor de vulnerabilidad. Entonces, ¿para qué vamos a acreditar, no es cierto, otros factores? Porque ya por el solo hecho de ser menor de edad ya es un factor de vulnerabilidad.
Entonces, no necesitamos trabajar otros factores. Entonces, si son mayores de edad, ¿no es cierto?, se tiene que trabajar estos factores. Y para poder trabajar estos factores, se tiene que hacer a través de una pericia, ¿no es cierto? La pericia, el médico legista realizan este tipo de pericia si es un factor de vulnerabilidad físico, será pues el médico legista; si es psicológico, el psicólogo; si es de repente antropológico, el antropólogo; si es de repente de tipo social, ¿no?, el asistente social, entre otros profesionales que emiten un dictamen pericial de que si existe o no un factor de vulnerabilidad. Entonces, de esa manera es que se acredita el factor de vulnerabilidad a través de una pericia. Hablábamos de la prueba anticipada o prueba preconstituida. Anteriormente, inclusive hasta hace un año, siempre se ha estado trabajando todavía como si fuera prueba preconstituida. Así se entendía. ¿Por qué? Porque la ley 30.364, esto es ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, en el año 2015, ha contemplado en el artículo 19 que las declaraciones de las víctimas en cámara GESEL, ¿no es cierto?, se debían considerar o tenían la calidad de prueba preconstituida. Entonces, si era una prueba preconstituida, simplemente lo que ingresaba era como un documento a juicio y se leía la declaración de la víctima y eso se valoraba como una prueba. Pero posteriormente, en el año 2018, se modifica esta ley, ¿no es cierto?, y se entiende de que no es una prueba preconstituida, sino debe actuarse en calidad de prueba anticipada, que tiene un tratamiento totalmente distinto a la prueba preconstituida. La prueba anticipada es una suerte de mini juicio, ¿no es cierto?, con respecto a una declaración. Es similar en la etapa de juzgamiento, ¿no es cierto?, lo que en relación a la actuación de una prueba de un órgano de prueba. En este caso, la prueba anticipada tiene ciertos matices, porque quien hace la pregunta no es el fiscal de manera directa, o sea, cuando va a interrogar, y cuando va a contrainterrogar, de repente el abogado de la defensa tampoco no lo va a hacer de manera directa, como se hace en juicio. En este caso, como se trata de víctimas, niños o niñas adolescentes, se tiene pues que hacer las preguntas a través de un personal especializado, que es un psicólogo, y a través de este psicólogo es que se hacen las preguntas. Es decir, las preguntas se las formula al psicólogo y el psicólogo, con mejor técnica, hace la pregunta al niño víctima del delito de trata de personas. Y luego, pues, de haber agotado tanto el interrogatorio, contrainterrogatorio, y luego se levanta un acta y ese documento, conjuntamente con el audio, el juez aprueba y declara, pues, que es una prueba anticipada. Entonces eso ya se lleva a juicio como una prueba anticipada, tanto el audio de la grabación como la transcripción. Vamos a ver, esto es el análisis de los casos. No sé si alguien puede leer, por favor. ¿Alguien que se anime? Adelante. Vamos, para analizar. Lo que hemos hablado va a servir para poder analizar estos casos. Claro, doctor. Si desea, lo puedo leerlo yo. Por favor. ¿Cuál es su nombre? Soy la moderadora, doctor. Ah, Le voy ok. a apoyar. ¿Podría, por Caso, favor, nombrar a alguno de los discentes para que me apoye? A claro, cualquiera. pueden levantar la mano para yo poder brindarles la palabra. Alguien, Ahí por está. favor. Ahí está levantando la mano. José, te estoy brindándote. Ahí está.
Doctor, buenas noches, ¿me escucha? Sí, perfectamente, José, Ya, perfectamente. a ver, yo le apoyo. Caso número 1. Los primeros días del mes de octubre de 2016, las agraviadas de clave número 2117-1 y número 2117-2 se acercaron a la agencia de empleos Nueva Esperanza, ubicada en San Juan del Lurigancho, a fin de solicitar trabajo, a lo cual Isabel Inostroza Quispe le ofreció trabajar en una pollería en Puerto Maldonado, con un sueldo de 1.500 soles, más alimentación, hospedaje y gasto de traslado, incluso entregándole un DNI a una menor para que se haga pasar por adulta y pueda viajar por vía terrestre hasta Madre de Dios. Es así que al llegar primero a Arequipa, la recibió una persona conocida como Mari, que les indicó que el trabajo no era en una pollería, sino en un bar, a lo que las agraviadas le indicaron que regresarían a la ciudad de Lima, ya que no habían trabajado antes en un bar, respondiéndoles que si querían regresar tenían que devolver los gastos realizados para su traslado. Y como no tenían dinero, tuvieron que continuar con el viaje y las embarcaron en un bus indicándoles que tenían que bajar en la carretera interoceánica de Madre de Dios, donde las esperaría Gladys Yolanda Guamán Herrera. Y una vez en el lugar, esta les explicó en qué consistía el trabajo de fichaje, indicándoles que el horario de trabajo era desde las 15 horas hasta las 03 horas, debiendo tomar licor con los clientes, y que para salir del local con un cliente para brindarle servicios sexuales, este debería pagar la suma de 200 soles. Correcto. A ver, si podríamos nosotros describir ahí de este hecho, ¿cuáles serían las conductas que se han cometido ahí? Acá La podríamos conducta, captación, mm, ya. traslado, Luego, traslado, bueno, transporte, transporte, ¿no? Ujú. eh, acogida, Acogida también. eh, ¿qué más podría haber? Retención, quizás también. Claro, en el lugar donde va a prestar servicios es el lugar donde va a ser retenido, es la retención. Y la captación, a ver si alguien se anima, viendo este tipo penal, este hecho, ¿cuál sería el medio que se ha utilizado para captar? El engaño. El engaño, ¿no? ¿Cuál sería el engaño? ¿Cuál es el hecho con la Eh, cual se han... supuestamente decir pues que era un trabajo de trabajar en una pollería y el sueldo era de 1.500 soles, ¿no? Claro, excelente. Entonces, sabemos perfectamente que eso en realidad le ha inducido en error a esta persona para poder viajar a esa ciudad porque ha habido pues un ofrecimiento, ¿no es cierto?, de un sueldo tentador de 1.500 soles, más alimentación, hospedaje, inclusive no iba a gastar en el traslado, los gastos de traslado. Entonces, eso era el medio que se ha utilizado, fue el engaño. ¿Y en qué parte estaría la conducta del transporte En el, de cuando las llevan desde la ciudad de Lima hasta Madre de Dios. hasta Madre de Dios, ¿no? ¿Y ha habido acogida en qué parte? ¿Hubo acogida o no hubo acogida? Considero que hubo acogida cuando llegó a Arequipa y ahí donde las recibe una conocida como Mari, ¿no? Exacto, claro. Entonces, en ese interín del transporte, que es su destino de origen desde Lima hasta Puerto Maldonado, hubo pues una acogida, ¿no? De manera temporal en esta parte de Arequipa, por esta persona conocida como Mari. Muy bien, muy bien. A ver, si otra persona podríamos ver dónde estaría la retención. Mm, ¿Otro o continúo, doctor? A ver, continúa, si es que no hay alguien que se anime, vamos, con Ya la confianza. retención pues ya básicamente ya sería en Puerto Maldonado, ¿no? Donde se va a desarrollar las actividades. Claro, claro. Ahí sería pues donde dice, ¿no? Ahí inclusive hubo una recepción, ¿no te parece? También una, Donde la esperaría, dice, ¿no? La persona que la recibe es Gladys Yolanda Guamán Herrera, y luego esta persona, luego la retiene
indicándole más o menos cuáles son su horario de trabajo y qué es lo que tenía que hacer, ¿no? Y no Ujú. tenía otra opción porque finalmente esta persona estaba en una situación de vulnerabilidad o no. Sí, había porque una de ellas era pues menor de edad, ¿no? Y Eh, le dieron un DNI para que se haga pasar como mayor de edad. claro que sí, entonces ya de por sí, por el solo hecho de ser menor de edad, ya había una condición de vulnerabilidad. Ahora, si la otra persona es mayor de edad, entonces ya tendríamos que trabajar otros factores de vulnerabilidad. Puede ser de repente un tema económico, finalmente, ¿no? Porque si hay una persona que está yendo a trabajar por una oferta de trabajo de 1.500 soles, se entiende que había una necesidad económica y para poder desarraigarse y viajar tan lejos, ¿no? Un lugar donde pueda trabajar por este monto. Entonces tendríamos que hacer una pericia ahí para poder determinar si esta persona mayor de edad, ¿no es cierto? Había pues algún factor de vulnerabilidad. Muy bien, excelente, excelente. ¿Alguien más que quiera participar? Con confianza, por favor, para... ¿Habría un tema de explotación sexual? Pregunto. Claro que sí, ya, porque habla que el trabajo era para fichar, es una modalidad, y también que le decía que para poder brindar los servicios sexuales, los clientes tenían que pagar la suma de 200 soles. Ya, pero ¿hubo explotación sexual o es que no se materializó, según este hecho, se materializó este servicio, esta explotación sexual o no? Mm, Bueno, no dice, ¿no? Porque acá dice nada más que les explicó cómo era la forma Ya. de trabajo y ahí culmina, pues. Entonces todavía no habría explotación sexual, solamente habría un delito de trata de personas. Si es que esta persona presta servicios sexuales bajo esa condición, estaríamos pues ante el delito de explotación sexual del tipo agravado, ¿no es cierto?, proveniente del delito de trata de personas. Muy bien. ¿Alguien que quiera participar? El caso 2. ¿Quién se anima? ¿Mm? ¿Quién se anima al caso 2? ¿Podría nombrar a alguien, por favor, para que pueda leer? Ánimo, chicos, vamos. A ver, en este caso 2, lo que, según estos hechos, lo que narra es lo siguiente. El día 20 de noviembre del 2015, ¿no es cierto? En este caso ya hay una acusación donde esta persona de nombre Faustina Ponseca Rojas, por inmediaciones del Parque Turístico de Atalaya, esto pertenece al distrito de Raimondi, provincia de Atalaya, en Ucayali, llega a captar a esta menor de iniciales de 14 años, ¿no? BM de 14 años, con fines de explotación sexual. Para ello ofreció trabajo en un restaurante ubicado en Satipo, Junín, donde le ofrece, pues, ¿no?, que ganaría la suma de 1.500 soles. Aparte de ello, le propuso ciertos beneficios como cubrir los gastos de estudio, vestimenta, alimentación. De esa manera llega a aceptar dicha propuesta. Luego, la acusada transporta a la víctima a bordo de una camioneta hasta la localidad de Santa Rosa, La Mara, Ayacucho. Ahí entiende que lo cierto, o sea, ¿no?, que el destino del lugar donde trabajaría no era en ese restaurante de ese tipo, sino en el bar de esta localidad de Santa Rosa. En este lugar la víctima fue retenida y obligada con amenazas a prestar servicios sexuales a los clientes del bar. Esto ubicado en una avenida ya en Santa Rosa, provincia de La Mar, departamento de Ayacucho. Y ahí fue explotada desde el 22 de noviembre de 2015 hasta agosto de 2017, prácticamente 2 años. ¿Qué delito habría acá?
Ujú. Explotación sexual. Explotación sexual, ¿cierto? Y Claro que porque, sí. sí, porque la obligaron a trabajar y teniendo en cuenta el artículo 129C, te dice que se deriva de una situación de trata de personas, porque ella fue trasladada precisamente con engaños de que le iban a pagar 1.500 y al final terminó obligándola a que prestara servicios con los diferentes parroquianos. Cierto. Entonces, si ya se ha materializado el delito de explotación, ¿no es cierto? Como bien lo dice, porque ya esta menor, estando retenida en este bar ubicado en la localidad de Santa Rosa, ella pues fue explotada durante 2 años. Ya no estaríamos ante un delito de trata de personas, sino un delito de explotación sexual de tipo agravado proveniente del delito de trata de personas. Excelente. Y no habría concurso real, ¿cierto? ¿O sí habría un concurso real con el delito de trata de personas? ¿Qué dice? ¿Mm? Doctor, esa era una de las preguntas que quería realizarle, A ver. con respecto al delito, ¿no? Netamente de trata de personas. ¿No sería todo un solo conjunto de delito de trata de personas en la modalidad de explotación laboral o explotación sexual? A ver, En claro que sí, es un solo delito. Se claro, subsume, se subsume solamente en el delito de explotación sexual, si en este caso último, por cierto, ¿no? Se claro, subsume solamente en el tipo de explotación sexual proveniente del delito de trata de personas. claro, porque hubo la conducta, hubo el medio y la finalidad, ¿no? Que es la explotación sexual. Claro, pero en este caso ya se materializó la finalidad, se ejecutó. Claro que sí. Entonces, en una tipificación solo sería delito de explotación sexual, más no sería una tipificación como delito de trata de personas en modalidad de explotación sexual. Sí, solamente sería explotación sexual si nosotros vemos, a ver, nos vamos al 129C, a ver, inciso 6. Si nosotros leemos este artículo 129C, inciso 6, dice, se derive de una situación de trata de personas. ¿Pero qué se derive? O sea, la explotación, ¿no? Por ejemplo, dice, el que mediante violencia, amenaza u otro medio obliga a una persona a hacer actos de connotación sexual con la finalidad de obtener un aprovechamiento económico o de otra índole, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 10 ni mayor de 15 años. Pero si esta explotación es proveniente del delito de trata de personas, ya estamos valorando en este tipo agravado el delito de trata de personas. Por lo tanto, no podríamos hacer una doble valoración sobre un hecho. Por ello es que solamente se tipificaría en el delito de explotación sexual proveniente del delito de trata de personas, en ese tipo agravado. Muchas veces, sí, pues, cuando nosotros hacemos una calificación, erramos por más que se haya materializado el delito de explotación, solamente lo tipificamos como el delito de trata de personas, ¿no? Hay un tema bastante preocupante, por ejemplo, a ver, como es un delito de trata, el delito de trata de personas es un delito de tendencia interna trascendente, si es que por ejemplo, un grupo operativo de la policía interviene a Juan transportando a 2 menores de edad. ¿Cómo podríamos nosotros determinar, ¿no es cierto?, de que estas menores están siendo transportadas con esa finalidad de ser explotadas? ¿Cómo podríamos, qué actos de investigación tendríamos que realizar
para saber de que habría pues esa finalidad que es el elemento del tipo que se tiene que acreditar también. Adelante, a ver, el que está levantando la mano. Sí, A ver, ¿quién está levantando la mano? José. ya, ¿me escucha? ¿Sí? Sí, sí. Ya, quizás, doctor, de repente, en primera instancia, ¿no? Verificando el DNI, de dónde proviene, eh, posteriormente, de repente, los pasajes, quién los compró, ¿no? Se podría ver, ¿no? Los pasajes a nombre, quién los adquirió, pues quién los tiene, ¿no? Porque de repente, a veces también los tratantes, ellos los tienen en su poder, los pasajes, ¿no? Los boletos. Ya. También de repente quizás se podría de forma voluntaria o no sé, de algún otro medio, pedirle los equipos celulares a las señoritas, ¿no? Porque ellos mantienen comunicación con el supuesto tratante y conversaciones, ¿no? Para poder ver qué tipo de conversación tuvo y a dónde las estaba llevando, ¿no? Excelente, claro que sí. Yo creo que esos actos de investigación podrían pues a uno más o menos tener claro, ¿no? De que si este transporte que se está realizando y que se haya sido intervenido en flagrancia es con esa finalidad, ¿no? De ser explotada. Qué cosa distinta que es fácil cuando nosotros intervenimos ya en el bar, haciendo damas de compañía, entendemos pues que si esta persona no es del lugar, sino es de Satipo, y lo encontramos en un bar y es menor de edad, entonces podemos nosotros entender de que ella ha sido pues transportada desde la zona de Satipo para que finalmente esté siendo explotada sexualmente ahí. Y las connotaciones de explotación o bueno, la finalidad esta se puede advertir del lugar donde se interviene, ¿no? Porque vamos a encontrar seguramente en el lugar del bar, normalmente llevan cuadernos de control de las chicas, si es que prestan servicios sexuales, hay fichajes que lo llaman. Entonces, todo ello nos hace entender de que efectivamente en ese lugar prestan servicios sexuales. Pero si nosotros intervenimos en el transporte, en ese proceso, es un poquito difícil acreditar porque podría él en un argumento de defensa decir de que, bueno, pues los está llevando, ¿no es cierto?, al BRAE un poco para pasear, hacerlos conocer el lugar y que luego van a retornar. Tendríamos que nosotros justamente ahí trabajar el tema, pues, de que, ¿no? Como tú dices, el teléfono celular para ver si ha habido alguna forma de comunicación anterior, si ha habido autorización, no ha habido autorización por parte de sus padres para que puedan viajar estas menores. Tendríamos que ver también de repente cuál es la actividad de esta persona, a qué actividad se dedica, cuál es su fuente económica. De repente no tiene, sino que más bien podríamos ver de que tiene otras actividades y sus antecedentes, si tiene antecedentes de esta naturaleza, entre otras actividades que finalmente nos van a hacer entender de que ese transporte es pues con esa finalidad de explotación, ¿no? Y es así, porque ¿qué pasa, por ejemplo, esos anuncios que nosotros vemos en los postes? Hay anuncios donde ponen, pues se requieren personas sin experiencia, pagos semanales de 600 soles semanales y que finalmente no necesitan, pues, y señoritas de buena presencia, creo que ponen, ¿no? De buena presencia y todo eso. ¿Y esos son medios o no son medios que utilizan estas personas tratantes para poder captar? ¿Cómo podríamos saber de que si realmente estos medios que están utilizando estos tratantes, ¿no es cierto?, es con la finalidad de explotarlas? Un poco complicado, ¿no? Porque estaríamos hablando en el primer eslabón, o sea, estaríamos viendo el tema de la captación a través del engaño. Está bien, ¿por qué sería un engaño si realmente
tal vez se va a concretar o no se va a concretar, porque es una propuesta. ¿Cómo podríamos acreditar ahí de que estamos ante un delito de trata de personas? ¿Alguien se anima? ¿Qué dice Katy, William? A ver, José. Sí, adelante, José. Ya, ahora sí. Sería un poco complicado, doctor, ahí poder demostrarlo, ¿no? Y es justo también que también en los temas de los periódicos, anuncios de periódicos, anuncios de Facebook y también las agencias de empleo, ¿no? Cómo poder saber de que no están vinculados o no son parte de esa organización, ¿no? Que son el primer, como usted dice, como el primer eslabón, ¿no? Porque yo he visto en varios periódicos, por ejemplo, y de reconocido nombre, de donde tienen su sección de anuncios, y hasta incluso también habría ahí favorecimiento a la prostitución, porque hasta anuncios de chicas ofreciendo servicios sexuales hay, ¿no? Entonces, Exacto. yo digo, actualmente este delito de trata de personas, como usted dice, es un delito complejo, un delito de esclavitud, la esclavitud moderna. Y entonces, ¿quién controla a los periódicos que circulan o que son vendidos y ofrecen servicios sexuales, ¿no? ¿Cómo poder también comprobar ello, ¿no? A ver, en este caso, por ejemplo, nosotros ya deberíamos de aplicar las técnicas especiales de investigación. ¿Qué técnicas especiales de investigación conocen, por ejemplo? ¿Cuál sería lo adecuado para poder investigar este tipo de delitos? Que estamos en la primera etapa, porque hay un ofrecimiento, veo en los postes que hay un ofrecimiento de trabajo, aparentemente podríamos estar en un delito de trata. ¿Cómo podemos llegar a saber si estamos ante una organización o no? Entonces, tenemos ahí las técnicas especiales de investigación, por ejemplo. Se puede trabajar los agentes especiales, ¿no? Agentes especiales donde una persona de sexo femenino podría ir al lugar donde están citando, porque seguramente ponen pues el lugar donde o el teléfono para poder comunicarse y de esa manera saber cuál es el procedimiento que ellos realizan, ¿no? Otro podría ser también la técnica de lo que es de videovigilancia. La videovigilancia permite pues hacer un trabajo de inteligencia, de seguimiento, de hacer videograbaciones de los lugares donde estas personas están captando a estas víctimas, ¿no? Entonces, otro puede ser de repente, si es que hay un teléfono, a través de las escuchas telefónicas, ¿no? Las escuchas telefónicas nos pueden servir también para saber las conversaciones que hay entre las víctimas y estas personas, cuál es más o menos el contexto, el ofrecimiento y las conversaciones que puede tener ellos con otros miembros de esta organización. Entonces, podríamos aplicar estas técnicas, ya sea la biovigilancia, el agente especial, en la cual este agente se inserta dentro de ¿no? Dentro de esta organización como víctima, podría pasar y ver pues todo el circuito, ¿no? Hasta dónde la van a llevar y finalmente llegar hasta el lugar donde va a ser explotada y podrían ser intervenidos en eso. Entonces, es la única forma, pero eso sí hay métodos, ¿no? Hay formas de poder trabajar. Muy bien, no sé si hay alguna pregunta más. ¿Qué dicen, chicos? A ver, no se queden con la duda, por favor. Adelante, José. Sí, José, adelante. No podía activar mi audio.
Ya. Este, yo tengo una duda, doctor. Vi un caso, más que todo lo leí. Intervinieron un local donde se ejercía la prostitución clandestina, el fichaje y todo eso, ¿no? Leí que detuvieron a una persona de sexo femenino. La detuvieron, pero le dieron libertad y incluso archivaron el caso. Y bueno, busqué, ¿no? Para ver por qué, cuál era el fundamento que el fiscal archivaba el caso. Y en sus fundamentos decía que la persona detenida, si bien es cierto, es la que regenta, la que administra el local, pero que ella Ujú. también trabajaba como dama de compañía. O sea que también era supuestamente víctima de ella misma. Y eso me causó rareza y justo qué bueno ahora con usted, doctor, tener esta capacitación o estas charlas y poder preguntar si qué tal ese criterio, ¿no? De que de pasar a detenida pasó a ser víctima y con un caso archivado que tan solo a ella también se le encontró con ropa diminuta y acreditó que también prestaba servicios sexuales. Excelente la pregunta. En realidad, me extraña la posición del fiscal que haya razonado de esa manera, ¿no? O sea, de ser investigado luego pasó a ser víctima, pero ¿víctima de quién? De ella misma. O sea, que ella, hay delito de, es como en el caso de autolavado, por ejemplo, si hay, ¿no? El delito de autolavado, pero no hay pues un delito de ¿cómo se le puede llamar? Autotrata de personas, no podría ser una misma persona, puede ser víctima de, no, eso es imposible. Lo que podemos entender ahí, lógicamente, es la conducta, ¿no? Si esta persona, ¿cuál de estas conductas que están tipificadas es la que ha realizado? Si se le ha encontrado en el lugar, podría ser explotación o, bueno, finalmente retención. ¿Qué pasa si encontramos, por ejemplo, en su poder de ella o en el lugar donde ella tiene el control de la administración, los DNIs de las personas que trabajan ahí? Habría una suerte de retención, porque no necesariamente tiene que haber, pues, una amenaza o de repente un tema de violencia física o psicológica para retener, ¿no? A veces, muchas veces basta retener el DNI para que las víctimas se sientan, pues, que no puedan viajar o salir de ese lugar. Y aparte de ello, muchos de los tratantes han empezado como víctimas. ¿Qué quiero decir con esto? Esto es un círculo vicioso y eso lo he comprobado yo en el BRAE. Las personas que hemos intervenido, la gran mayoría eran mujeres que eran administradoras de estos locales, estos bares, que años anteriores, pues, también ellos han sido captados por otras personas, por otras mujeres, y ya estando en este mundo, en este círculo, tienen aspiraciones ellos de tener su propio establecimiento. Dentro de su proyección, ellos pues lo que aspiran es ser dueño de otro bar, de un bar, ¿no? Ya no ser la persona que trabaja para estos tratantes, sino tener su propio negocio. Porque han aprendido, o sea, ya conocen el negocio, saben que es rentable, saben pues que las personas que son vulnerables son fáciles de poder captar y llevarlas a este lugar y finalmente tener grandes ganancias. Y esto es un círculo, digo, porque las personas que son captadas, pasando un cierto tiempo, estas personas empiezan a captar a otras personas. Y así esto va pues generando un círculo, ¿no? Todas las personas que han trabajado, trabajan, la gran mayoría prestan servicios sexuales, o sea, las mismas tratantes, dependiendo, ¿no? Hay otras que solamente se dedican a administrar, pero es así, este mundo es así. Una suerte de que hay que hacer un trabajo más multidisciplinario para poder rescatarlas y finalmente reinsertarlas, porque no solamente se trata de rescatar, porque como bien decía yo al inicio, ¿qué pasa si nosotros rescatamos y luego estas personas optan por volver al mismo lugar? Porque
no van a encontrar, dentro de su situación de vulnerabilidad, no van a encontrar una mejor situación para ellos de volver nuevamente al lugar a ganar pues dinero de esa forma. Entonces considero pues que hay un trabajo por parte del Estado de poder rescatar y rehabilitarlos para fin de reinsertarlos nuevamente dentro del campo laboral o en la educación, y de esa manera pues hacerlos entender que son víctimas de estos tratantes y que se están aprovechando de esa situación de vulnerabilidad. Muy bien, no sé si hay alguna pregunta, y si no, pues damos por concluido. Sí, estimado doctor, tal vez alguien más tenga alguna pregunta al respecto. Si no de ser el caso, ya estaríamos culminando con esta última sesión del diplomado y también para las personas que se han inscrito estrictamente al curso. De no ser el caso, doctor, creo que hay preguntas en el chat, tal vez alguna de A ver, las preguntas. Sí, en el chat hay preguntas, doctor. ya, a ver, vamos a ver, sería delito continuado. Bueno, esto, levantamiento secreto de las comunicaciones de los números telefónicos. Excelente, creo que eso hablamos de que era una de las técnicas que podríamos utilizar para fines de poder investigar a una organización criminal. Es verdad, o sea, si nosotros investigamos organizaciones criminales, investigamos a futuro lo que ellos van a realizar. Distinto es las investigaciones tradicionales en delitos comunes, ¿no? Lo que nosotros hacemos a través de las investigaciones es descubrir el pasado, qué es lo que ha pasado, eh, mientras que con las técnicas lo que vamos a hacer es el modus operandi, qué es lo que hace una organización, quiénes son los integrantes, porque en el tema de la permanencia tenemos que acreditar de que esta organización se dedica a este tema del delito de trata de personas. Entonces, una de las formas es a través del levantamiento del secreto de las comunicaciones. Si solo existe la sospecha de que en determinado lugar se dedican a la prostitución, ¿quién realiza la biovigilancia o necesariamente se tiene que pedir autorización al juez para realizar estas diligencias? A ver, se solicita al juez la medida de levantamiento del secreto de las comunicaciones, el levantamiento del secreto bancario y reserva tributaria, ¿no? Esos tres se solicita al juzgado. Y si nosotros vemos que esta técnica de investigación, la videovigilancia, lo que se hace solamente es emitir una disposición de autorización para que el Servicio de Inteligencia de la Policía Nacional haga el trabajo de videovigilancia, que es por un plazo máximo de 60 días. Lógicamente prorrogables a solicitud de la policía, si es que esta técnica está teniendo resultados, ¿no?, favorables. Entonces, en ese caso, no necesita, pero si fuera la videovigilancia, lógicamente estos son en recintos públicos, lugares de acceso público, pero si fuera pues una propiedad privada, un lugar para afectar derechos fundamentales como es el domicilio y la intimidad, sí se necesita una autorización judicial para afectar derechos fundamentales como es el domicilio o la intimidad. A ver, otro dice, disculpen, delitos de trata, también las investigaciones se declara el secreto y la reserva de la investigación. Bueno, eso depende de cada caso. Depende de cada caso. ¿Se puede decretar en secreto? Sí, se puede decretar debidamente justificado, y como se va de alguna forma a afectar un derecho fundamental del investigado, se tiene pues que cumplir con el principio de proporcionalidad, ¿no? Se tiene que trabajar el principio de proporcionalidad en sus tres vertientes, lo que es la necesidad, idoneidad y proporcionalidad propiamente dicha, para poder afectar un derecho. Si es que se cumplen esos tres presupuestos, sí se puede declarar en secreto una investigación. Porque de notificar, por ejemplo, a una organización criminal, no le podría yo notificar diciendo, ¿sabes qué? Te estoy investigando y te estoy escuchando, ¿no? En la vida eso no podría ser así. No tendría ningún resultado favorable para poder, pues, investigar cuando
la organización criminal tiene conocimiento. Toda la etapa de investigación preliminar se hace en secreto. No se notifica a los miembros de la organización porque se aplican las técnicas especiales de investigación y eso lo permite la ley 30.077, que es la ley de crimen organizado. Otra pregunta dice, doctor, si el efectivo policial ha captado imágenes sin tener disposición fiscal, bueno, entonces si es que no hay una disposición fiscal, esas imágenes no tienen valor probatorio, es una prueba ilícita. ¿Cómo se introduce esas imágenes a la carpeta si es buena información? Bueno, valgan verdades, va a haber una confesión por parte mía acá, es que a veces se nos puede pasar, ¿cierto? Emitir una disposición en su oportunidad, porque la disposición tiene que ser antes de que se hagan la videovigilancia, ¿no es cierto? Pero como es en secreto, solamente quien tiene acceso es el fiscal y la policía alimenta toda esta información. Muchas veces, pues, si es que se le ha pasado, se emite una disposición fiscal. eh, bueno, pues esta es una confesión con fecha pasada y se subsana y de esa manera quedaría, pues, de alguna manera, pues, justificado, ¿no? De que esas captaciones de imágenes han sido por una disposición fiscal dentro de una ejecución de una técnica especial de investigación. Sí, suele pasar, pero como es en secreto, las cosas están ahí para subsanarse y finalmente cuando ya se formaliza la investigación, es ahí donde se notifica a los investigados y tienen pues todo el derecho de poder revisar si hay o no hay afectación de derechos fundamentales para que puedan pedir reexámenes de las escuchas, de, bueno, de todas las medidas que se han pedido, ¿no? ¿Hay alguna pregunta más? Ujú. Creo que es todas. Muy bien, yo les agradezco si no hay ninguna pregunta por su tiempo, por haberme escuchado y espero pues por lo menos haber llegado un poquito para poder entender lo que es el delito de trata de personas. Y de verdad, gracias por la invitación también a Cefocap y esperemos pues que podamos encontrarnos en otra oportunidad. Les agradezco mucho por este espacio. Muy buenas noches. Muchas gracias, doctor. Para nosotros ha sido un placer haber contado con su participación. Reiteramos nuevamente el agradecimiento y también esperamos que nuestros participantes hayan logrado superar sus expectativas y del mismo modo hayan podido aclarado muchas de sus dudas respecto al tema. Muchas gracias, doctor. Muy buenas noches. En caso de las personas que se hayan inscrito al diplomado especializado Violencia Familiar, Trata de Personas, Violencia Sexual y Acoso, bueno, esta es la última sesión de las clases, estimados participantes. Para ello, en 24 horas vamos a tener, mejor dicho, en 48 horas, ya van a poder tener sus certificados digitales en su aula virtual. Tal cual como se les ha señalado en su debido momento, nuestras asesoras de venta al inicio, cuando han realizado la compra del diplomado, les ha brindado un usuario y una contraseña con el cual van a poder ustedes ingresar a nuestra página web que es el www.cefocap. Ahí van a tener que ingresar ustedes su usuario y su contraseña y para finalmente poder visualizar sus clases de manera normal por fechas, ¿no? Esto ha tenido 200 horas académicas, los cuales lo pueden estar verificando en su aula virtual y seguidamente van a poder estar obteniendo la copa dorada y finalmente van a poder descargar su certificado virtual. Ahora, para las personas que requieren que se haga un envío de su certificado físico, se pueden contactar con nuestras asesoras de venta, las mismas que les han vendido en sí estrictamente, ya sea el curso o el diplomado.
Para mayores dudas, quedo aquí, estimados participantes, para que ustedes puedan hacerme la consulta respectiva respecto a la certificación y tal vez todavía el hecho de poder acceder al diplomado. El diplomado de violencia familiar, trata de personas y acoso que hemos terminado esta noche de esta manera.